Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este segmento del programa tenemos como invitada a Lisbeth Guerrero de la Organización de Ayuda a los Venezolanos en México. Y hemos querido conversar con ella por diferentes noticias que nos han llegado desde ese territorio, lamentablemente no tan buenas. Pero bueno, primero vamos a saludarla. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hola Alan, buenos días y encantada para mí estar de nuevo contigo. Lisbeth, yo me impresiono con las cifras que da Migración Panamá del paso por el Darién. Nada más en lo que va del año han pasado, según sus registros, 192.000 venezolanos y no hemos terminado el año, ¿no? Estamos apenas en el mes 8, pero esto indica que la situación en México se va a agravar porque toda esta gente tiene como destino llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo han visto ustedes la situación últimamente? Sí, efectivamente, nuevamente hay un repunte de nuestra comunidad llegando con el sueño americano, lastimosamente, con el deseo de llegar a frontera norte y cruzar hasta Estados Unidos. Efectivamente, como tú señalabas ahorita, ayer precisamente leí una información donde Migración Panamá decía que en el total de las personas que han cruzado están cerca de los 340.000 aproximadamente y solo 198.000 eran de Venezuela. Entonces esto nos da a una cifra bastante importante, ¿no? Y como bien dices, estamos apenas terminando agosto, todavía quedan 4 meses que son fuertes, vamos a decir incluso en cuanto a migración, este, cómo van a cerrar las cifras, ¿no? Y aquí en México, sobre todo hacia la ciudad, también se está incrementando mucho personas en la calle porque los albergues no tienen capacidad para tener a tantas personas que están llegando. ¿Ha mejorado de alguna manera la atención por parte de las autoridades mexicanas hacia esta migración después del incidente de Ciudad Juárez? No, para nada. O sea, realmente, como decimos, pañitos de agua caliente en un momento, vamos a decir, inmediato a la tragedia, donde no tocaba mucho al migrante, donde vamos a mantenernos un poco a la línea, pero ahorita incluso la cifra de extorsión y sobre todo la cifra de secuestro de nuestra comunidad es bárbaro como ha aumentado. De verdad es preocupante. Sí, hemos visto muchas noticias, cada vez son más frecuentes las noticias de secuestros de grupos enteros de migrantes, muchos de ellos venezolanos. Debemos reconocer que también hay de otras nacionalidades, pero es terrible esta extorsión que se le hace a las familias de estos migrantes, que no tienen prácticamente nada y de repente cuando reciben la noticia tienen que sacar de donde no tienen miles de dólares para pagar el rescate de sus familiares. Esto es terrible. ¿Y cómo lo están manejando las autoridades allá en México? Mira, primero quería comentar que precisamente diste en el punto. Ayer alguien me preguntaba, pero son personas que tienen recursos y le decían, no, es que precisamente no tienen recursos y cuando les dicen a sus familias y contactan a sus familias en Venezuela, la familia tiene que ver de dónde saca, dónde no tiene, cómo se endeuda para poder rescatar a sus familiares. Y ojo, sin ninguna garantía. Porque así como ha habido casos, vamos a decir, exitosos en medio de lo malo, donde la persona paga y los liberan, así hay casos también donde las personas están desaparecidas. Pero entonces esta cifra no se conoce mucho, ¿no? Entonces nuestros compatriotas, nuestros compañeros dicen, pero es que miles han llegado, miles han pasado. Sí, pero también ve la cifra contraria, cuántos hay desaparecidos, cuántos hay muertos, cuántos secuestros hay. Y lastimosamente no se ve ninguna acción realmente importante en cuanto a los gobiernos, no solo de México, sino los gobiernos por donde se pasa en esta travesía. Son 6 países donde las personas viven vejámenes, viven extorsión, viven robos, tortura, y sin embargo lo único que vemos, por ejemplo, como leí ayer, es que cerraron a Candí y que la gente está subiendo por carreto. Señores, igualito no son vías ordenadas, regulares ni seguras. Claro. Ahora, frente a esta realidad, ¿qué están haciendo ustedes?
¿cómo pueden ustedes pues aliviar un poco esta circunstancia? Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, por el lado de la organización que represento, Apoyo a Migrantes Venezolanos, y además otras organizaciones de la sociedad civil que hacemos vida en México, lo que podemos hacer es, por un lado, que las personas tengan información. ¿A qué me quiero referir con esto? Muchas veces se toman decisiones porque mi primo hizo, fulanito hizo, yo sé qué pasó, yo sé que él logró esto, pero tienen que entender que las experiencias de uno no son las experiencias de todos, buenas o malas, ¿ok? Entonces, que las decisiones que se tomen sean decisiones informadas. Cuando alguien decide emprender esta travesía, que conozca realmente cuáles son los riesgos que enfrentan, porque recientemente incluso un compañero de una organización fue a Venezuela y nos comentaba que la gente está muy clara como que lo que es el trayecto, pero no está clara qué pasa una vez llega a Tapachula y el cruce de México, que ojo, valga decir, es el trayecto más difícil, aún mucho más que la selva de Darién. Y en la medida de las posibilidades, porque hay que entender que muchas de nuestras organizaciones ni siquiera contamos con recursos, somos organizaciones pequeñas. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, poder canalizar con otras que puedan brindarle albergue, que puedan darle una atención humanitaria realmente, comida, vestido, atención de salud, estar ahí para cuando las personas necesitan ese acceso de salud y que muchas veces es negado por ser migrantes. Ese es nuestro granito de arena y además explicarles qué pasa dentro del territorio mexicano, cómo pueden moverse, qué es cierto y qué no es cierto, porque llegan con muchas ideas que no son ciertas de cómo seguir adelante, ¿no? Y con qué se van a encontrar cuando crucen la frontera. Porque mucha gente le dice nada más, llena el registro de CBP-1. Sí, perfecto. ¿Qué pasa cuando cruzas? ¿Con qué te encuentras del otro lado? Entonces eso también es importante que lo conozcan. Fíjate que yo no logro, he visto, me he cansado de ver imágenes del Darién, de la situación en México, de la situación en la frontera norte mexicana, del paso hacia los Estados Unidos, y todas, la gran mayoría de las imágenes son de dificultad, de riesgo, de situaciones desconsoladoras. ¿Qué impulsa todavía a esta migración? A pesar de todo eso, a pesar de las campañas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones, ¿qué desde tu perspectiva sigue impulsando esta migración? Mira, a mí también me pasa un poco lo que tú señalabas. He visto muchos videos, las informaciones de lo que pasan, de lo que atraviesan, no son nada alentadoras, ¿no? Y en lo particular no somos quien para juzgar por qué las personas toman una decisión tan arriesgada como esa. Y sí me he hecho la pregunta de por qué siguen, y no solo porque siguen, porque aumenta, porque no es que disminuya, no es que sean pocos, ¿por qué aumenta? Y por qué se arriesgan incluso con niños pequeños, con su familia completa. Y sí creo que definitivamente, aunque en Venezuela se traten de pintar las cosas como que todo está mejorando, todo va en buen camino, la gente, por más que sea de que un primo fue, un familiar fue, yo voy a probar, la gente no va a arriesgar su vida de gratis. O sea, yo creo que si la gente sigue arriesgando su vida a la magnitud que la está haciendo, es porque realmente la situación en Venezuela ha empeorado, sigue empeorando y la gente está buscando un camino para poder estar mucho mejor ellos y poderle brindar a sus familias una mejor vida. Frente a este tema y al impacto que evidentemente representan estos miles de venezolanos que van en ruta hacia México, ¿cuál ha sido la reacción de la embajada? Yo de verdad no conozco ni una mención, ninguna actuación, ni una reacción frente a esta realidad. Ustedes que están allá, ¿qué ven? ¿Qué observan? Mira, yo tiendo a ser muy objetiva en cuanto a las cosas que se realizan, ¿no? Y en puntual con la embajada, perdón, en puntual hacia la embajada, este, hay un hecho incluso reciente que yo considero incluso que debe ser de conocimiento en Venezuela y aquí. Muchas personas
han sufrido muertes de sus familiares aquí en México, ¿ok? Y ya se va a entender un poco a dónde quiero llegar. Hay un caso puntual donde una señora que vive hacia el occidente del país de bajos recursos, su hijo tiene ya 5 meses de muerto y no ha podido reconocer el cuerpo todavía. En ese sentido, la embajada venezolana sí se ha movido. En ese sentido, la embajada venezolana sí ha puesto de su parte, pero lamentablemente no ha dependido ya de la embajada, sino de burocracias internas de México que no permiten todavía que se avance en ese caso y otro caso que hay en Guadalajara de una persona que ya tiene 8 meses fallecida. Ahora, si vamos al tema de los refugiados, si vamos al tema de la receptividad con las personas que llegan, que están en contexto de movilidad, este, no, no hay ninguna acción. O sea, no hay ningún apoyo, no hay... Acuérdate que hay un tema y el tema es el refugiado o el que sale de esta forma de Venezuela se ve como traidor a la patria. ¿Por qué? Porque se supone que todo está bien y tú estás saliendo. Entonces, como embajada, sabes, está esa, ¿cómo te presto ayuda si tú estás traicionando lo que yo creo, el ideal y todo lo demás? Entonces, ahí obviamente no hay ninguna ayuda. ¿Qué te parece? Me imagino que lo habrás escuchado, eh, que el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho a través de canales de comunicación que va a convocar una cumbre internacional para el tema de la migración en Venezuela, porque él exige que a los migrantes se les respete sus derechos. ¿Qué opinión tienes sobre esa declaración? La mayor hipocresía del mundo. O sea, realmente es el discurso más hipócrita que yo puedo escuchar. Señor, ¿por qué se está generando la migración en Venezuela? Se está generando porque la gente simplemente le provocó hacer un tour a pie y pasar por la selva de Darién y pasar todas las vicisitudes que pasan. O se está generando porque realmente ustedes como gobierno, y gobierno entre comillas, porque todos sabemos lo que significa, han generado las condiciones para que la gente siga huyendo de nuestro país. Sí, es claro eso. ¿Hay alguna reacción por parte del gobierno mexicano que ustedes conozcan en función a las nuevas informaciones sobre el récord ya que de paso por el Darién? ¿Se está preparando México para esto? Yo en lo particular, y esto es una opinión muy personal, no pienso que México nunca se haya preparado, incluso desde el mecanismo que se creó con Estados Unidos, cuando ya surgió lo del parol, cuando se creó lo del el mecanismo del CBP-1, y cuando México asumió recibir en primer lugar desde octubre del año pasado a los 11.000 venezolanos mensuales, y luego en enero cuando se incrementaron a las otras nacionalidades como Nicaragua, Cuba y obviamente Venezuela, a 30.000 mensuales. México no tiene las condiciones para hacerlo. No lo ha tenido ni siquiera con sus personas retornadas. Lo va a tener con 30.000 migrantes de otras nacionalidades que realmente no está preparado ni por infraestructura, ni por recursos, ni por capacidad técnica ni humana. Entonces, no se están preparando. Y lo que viene, y como te digo, ya se está viendo desde organizaciones, no solo de la sociedad civil, sino organismos internacionales de ayuda humanitaria, que viene un repunte fuerte en cuanto a la migración, sobre todo nicaragüense y venezolana. Hay algo que me llama la atención que acabas de mencionar, el tema del paro humanitario. ¿Qué noticias tienen ustedes de eso? Nosotros hemos recibido las primeras denuncias de estafa en relación a este tema del paro humanitario. ¿Ustedes qué noticias tienen allá? Mira, por un lado, no es fácil el acceso, obviamente son mecanismos que tampoco es que son muy sencillos de acceder a ellos. Y cuando un mecanismo, una vía no se hace sencilla, entonces como siempre sabemos, surgen estos ángeles caídos del cielo, que no son ningunos ángeles y que lo que hacen es aprovecharse de la necesidad humana, ofreciendo soluciones más. Y eso es lo que le repetimos a nuestra gente y a todas las comunidades que nos contactan. Señores, no hay solución mágica. Nadie te puede garantizar ni un acceso al parol, ni una cita de CBP One como también lo han hecho. Yo te consigo la cita, dame tanto. No, eso no es verdad, eso no es cierto. Y sí, sí, hemos conocido casos de ya de estafa o creaciones de documentos
falsos en cuanto al parol sobre todo, y la gente no se centra a pensar de todas las consecuencias legales. Señor, no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Estados Unidos que tiene otro mecanismo. Entonces, no caigan en eso. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Las mafias de delincuentes, los criminales, el Estado ineficiente, eh, el deseo de hacer algo que parece imposible. ¿Cuál es el fondo de todo este tema migratorio? ¿O es una combinación de todos estos factores? Yo creo realmente que es una combinación de todos los factores que acabas de mencionar. O sea, es necesidad, es desesperación, es esperanza por un futuro mejor, combinado obviamente con un aprovechamiento de la necesidad de la persona que está en contexto de movilidad, con una desidia total de los gobiernos, y meto en un saco a varios gobiernos que realmente hablan de una migración segura, regular y ordenada y no se va al fondo del asunto. Yo creo que si se quisiera solventar realmente que no, las personas no siguieran migrando, tendrían que mejorar las condiciones de vida en los países de donde se huye. Y no se hace realmente nada para lograr esto. Lisbeth, uno de los grandes temas es el tema del financiamiento para la ayuda. ¿Crees que Venezuela ha pasado a ser un tema muy por debajo en la agenda de ayuda internacional? Mira, al contrario de eso, a veces vemos noticias donde incluso casado con nuestra comunidad, se dan recursos muy grandes, o es lo que se anuncia, para organismos internacionales de ayuda humanitaria. Pero al fin tú no sabes a dónde van a parar los recursos. Porque incluso me acuerdo que a principios de año o finales del año pasado hubo un pronunciamiento de una cantidad hacia uno de estos organismos internacionales. Y nosotros mismos le preguntamos, ¿dónde está ese dinero que dice que es por la comunidad venezolana y que va a llegar? Y la persona representante aquí en México nos dijo, no sé nada de eso. Así acabamos de oír que otro organismo también está por recibir una cantidad bastante grande y nos preguntamos, ¿a dónde realmente llega? ¿A dónde va a parar esos recursos? Si realmente las organizaciones de la sociedad civil de base, que manejan el día a día, que tienen el contacto directo con las personas, no sabemos dónde está eso. Finalmente, hemos visto un crecimiento del fenómeno xenofóbico en varios de estos países en relación a la migración venezolana. Pero hay un tema que nos preocupa más, que es la xenofobia de venezolano contra venezolano, venezolano regular versus venezolano migrante o irregular. Eh, Esto está ocurriendo en México. Mira, aquí en México nosotros no lo hemos visto reflejado de verdad de manera representativa. Sin embargo, acabas de mencionar algo que sí me trajo a la mente, algo que vi hace unos meses, y era sobre todo con los venezolanos que tienen un tiempo en Estados Unidos. Incluso de organizaciones establecidas en Estados Unidos de apoyo venezolano, donde sí notas malestar, vamos a decir, por toda la migración. Y entonces, y vuelvo a poner entre comillas, el tipo de persona que está cruzando venezolana cuando yo tengo 20 años y entonces he tenido otro estatus y tú me lo estás dañando. Sí, lo hemos visto, lamentablemente. Bueno, ojalá pues logremos alcanzar algún día pues esta vuelta a la patria con un cambio real en el país, porque como tú bien lo mencionaste, la gente se va porque no ve esperanza, así de sencillo. Muchísimas gracias, Libet. A la orden, Alan, y que tengas un excelente día y un excelente día a todos los que nos escuchan. Bueno, vamos.